o 3 meses los domingos en la noche a meditar entre unos 18 y 22 atributos de Dios que podemos encontrar en su palabra, y vamos a meditar en ellos uno cada semana. No serán muy largas las predicaciones, que más que predicación será un tipo de estudio bíblico. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8 es un versículo que conocemos mucho los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama aún no ha conocido a Dios, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, y el que no sabe amar, quiere decir que no ha conocido a Dios, porque la naturaleza divina es que Dios es amor. Una resolución muy clara, ¿verdad? Lo concluyó el apóstol Juan de esa manera, inspirado por el Espíritu Santo, lo redactó, y así quedó para la posteridad. Y vamos a orar, hermanos, ahí en nuestros lugares, y comencemos nuestro tema en esta noche. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque es la revelación divina, la revelación de Dios total y plena al ser humano. No hay otro recurso, no hay otra forma, no hay otro libro, no hay otra manera, Padre, de poder conocer tus atributos, de poder conocer tu obra, de poder saber un poco más de tu divina persona, si no es a través de este sagrado libro, la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por darnos la bendición, Padre, y el privilegio de poder contar con una porción de tu palabra escrita en nuestro propio idioma. Estamos seguros que esta versión de tu palabra, la Reina Valera 1960, es la preservada palabra de Dios para el mundo de habla hispana. Creemos que es la revelación de Dios plena a nuestros pueblos que hablamos este idioma, Señor, el castellano. Gracias por este precioso libro, porque es el que utiliza tu Espíritu Santo para hacernos comprender todas las verdades eternas que de ellas emanan y fluyen para nuestro crecimiento espiritual. Danos tu bendición en esta noche, Señor, y que el tema de hoy pueda ser impartido con claridad, sea ameno, sea claro, y podamos aprender un poquito más de este atributo que hoy vamos a ver para nuestra edificación y para el enaltecimiento de tu divina persona. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. La Biblia declara, hermanos, que Dios es amor, no hay duda de eso. La Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted se da cuenta, la Biblia no dice que Dios es el amor, sino que Dios es amor, dejando así por sentado que la naturaleza misma de Dios es el amor. Dios no tiene amor. Dios es la personificación misma del amor verdadero. Dios es amor. Es parte de la naturaleza divina. Si definimos el amor, hermanos, no vamos a encontrar humanamente una definición clara, concisa y directa de lo que es el amor. El mundo y la sociedad ha tratado de definir el término amor o el concepto amor, pero no ha dado con certeza dar el concepto o una definición. Sin embargo, todos sabemos que muchos definen el amor como un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento, es lo que nos dice la Biblia. A veces el enamorado le dice a su enamorada que le ama, ¿verdad? ¿Por qué me amas? Dice: porque siento bonito. Pero eso no es amor. Lo que vemos en la Escritura, amados hermanos, es que el verdadero amor es el amor que emana de la persona de Dios, que fluye de la naturaleza divina, porque Dios es amor. Y de Él es de quien tenemos que aprender los conceptos y los términos referentes al amor. El amor, nos dice la Biblia, hermanos, que no es un sentimiento, es una decisión. No solamente es una decisión, sino que el amor es un deber. Uno ama porque tiene uno la obligación y la responsabilidad de amar a quien tenemos que amar.
El amor no solamente es una decisión, sino el amor es un deber, es una obligación, pero también el amor, hermanos, es una expresión. El que ama lo va a expresar, lo va a manifestar de alguna manera. Y Dios, que es amor, nos ha enseñado y nos ha dado de su amor también. Y uno de los atributos que hacen a Dios ser lo que es la esencia misma de Dios, hermanos, es el amor. Así que el amor, hermanos, como muchos otros términos, hablando ya del concepto del término amor en sentido general, como muchos otros términos, el amor se discute más de lo que se pudiera definir. Repito, no podemos expresar una definición clara y directa de lo que es amor, pero más bien lo podemos discutir más que definirlo. No existe tampoco una palabra sinónimo de amor o una frase que lo pueda sustentar, una definición propiamente de lo que podemos llamar amor. Sin embargo, si vamos a la Escritura, hermanos amados, vamos a darnos cuenta que por lo menos hay un par de expresiones, un par de términos que nos ayudarán a entender la palabra o la expresión amor para poder comprender el atributo de Dios que es el amor. En el Antiguo Testamento, hermano, hay varios pasajes, ¿verdad? Y encontré uno de Jeremías, capítulo 31, donde nos habla que Dios ha amado a su pueblo eternamente. Y una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, es decir, en hebreo, para referirse al amor, es el término hebreo ahab. Y este término ahab significa sencillamente afecto. En el Nuevo Testamento encontramos un término diferente, porque fue escrito en otro idioma. El término que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al amor verdadero, al amor de Dios, es el término agape. Y ya lo escuchamos, que es un poquito más común a nuestros oídos. El término agape es la palabra griega que define o se expresa el amor de Dios. Y agape, esta palabra, significa sencillamente o literalmente afecto o benevolencia. La palabra que utilizó Juan, el evangelista Juan, o el apóstol Juan, o el hermano Juan, el teólogo, en el versículo 8, cuando escribió, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Utilizó el término agape. Dios es amor, es decir, Dios es afecto, Dios es benevolencia. Estos términos no tienen que ver con las emociones como una causa, sino como un resultado. Las emociones, hermanos, o el sentimiento o el sentir, cierta cercanía o cierta, no voy a decirlo atracción, porque eso es más bien algo corporal, pero el sentirse cercano emocionalmente o moralmente hacia otra persona es el resultado de un afecto que se va creando de uno hacia otro. De manera tal, hermanos, que Dios tiene afecto hacia usted y hacia mí. ¿Qué quiero decir con afecto? Bueno, el término afecto quiere decir inclinación a o inclinado a. Entonces la palabra afecto quiere decir tener una inclinación a una persona o a alguien. Usted y yo, todos tenemos cierta inclinación a una persona más que a otra. Amén. Y no me estoy refiriendo a nuestra familia, eso está dando por sentado. Nosotros tenemos inclinación, cada quien por su cónyuge y por nuestros hijos. Nosotros tenemos inclinación, es decir, preferencia. En otras palabras, un afecto muy especial por los propios, por los nuestros. Pero también tenemos cierta inclinación hacia nuestros hermanos en Cristo. Pablo nos dice que debemos de preferirnos en cuanto a honra, dice prefiriéndonos los unos a los otros, se refiere a los hermanos en la fe, específicamente a nuestros propios hermanos de la iglesia. Si vamos a honrar a alguien, si vamos a tener una relación que glorifique al Señor y que vaya creando un afecto, un lazo afectivo, debe ser principalmente con los nuestros, con los del círculo de la fe. Amarnos unos a otros. El amor de Dios es aquel afecto o aquella benevolencia que hace tener cierta inclinación, cierto lazo afectivo o que nos hace inclinar hacia otras personas. Ahora, también el amor, hermano, todo en un sentido general. El amor también consiste en dos aspectos, en afecto y en corrección. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hermano, si está despierto.
en afecto y corrección. Esto quiere decir que el amor se manifiesta en afecto y en corregir. Por ejemplo, a un bebé lo tomamos en nuestras manos, lo podemos acariciar, pero también lo podemos castigar, lo podemos corregir. Y no es falta de amor, al contrario, es porque se ama a ese pequeñito. Amén. Así que el amor real y verdadero consiste en dos aspectos, en afecto y corrección. Y estos ambos aspectos, afecto y corrección, hermanos, son expresiones genuinas del amor de los padres. El amor verdadero siempre buscará el bien de la persona amada. Así que al meditar un poquito, hermanos, en esta noche, algunos minutos sobre el amor de Dios, vamos a darnos cuenta que el amor de Dios también consiste en eso, en el afecto que Dios tiene para nosotros, pero en la manera que Dios nos corrige. En alguna ocasión les mencionaba, no recuerdo bien si fue la semana pasada, donde mencionaba que hay quienes creen que Dios no castiga. No, sí castiga. Y el castigo precisamente divino, hermanos, es porque Dios nos ama. Porque el escritor de Hebreos capítulo 12 dice, el padre que ama a su hijo le va a castigar y le va a disciplinar, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus propios hijos? Entonces, si no los castiga, no los disciplina, entonces no es hijo, sino bastardo. Yo no puedo castigar, yo no puedo disciplinar a alguien como padre, como pastor, sí, ¿verdad? Pero como padre no puedo llamarle la atención, castigar, disciplinar, mucho menos a quien no sea mis hijos. Yo no puedo llegar y le puedo decir a alguno de ustedes, por ejemplo, a Benji, decirle, oye Benji, estos zapatos están, ¿para qué te los pusiste? Ponte otros, no me gustan. ¿Por qué no es mi hijo? ¿Verdad? Ahora, si él viene en chanclas a la iglesia, sí le voy a decir. No como padre de familia, le voy a decir como pastor, oye, mi hijo, la iglesia no se ven en chanclas. ¿Verdad? Pero como padre no puedo decirle, oye, estás mal, no me gusta, ponte, está muy... Pero a Barak sí le puedo decir. Pero a Miriam sí le puedo decir, oye, quítate esa falda, no me gusta, no se te ve bien. O está muy apretada, o está muy corta, ¿verdad? Ponte una más larga, o no te pintes tanto, mira cómo pareces. Porque son mis hijos. Los puedo corregir. Puedo quitarme el cinto, o más que quitarme el cinto, puedo tomar una vara, ¿verdad? Y darle unos varas todavía aunque estén grandes. Porque soy su padre. Los puedo corregir, y la corrección es parte del amor de Dios, porque el verdadero afecto, el verdadero amor consiste en afecto y corrección. Lo que Dios hace, hermanos, con nosotros como un padre amoroso es que nos ama, tiene afecto para con nosotros, benevolencia, pero también nos corrige. ¿No es cierto, hermano? Que muchas veces recibimos la corrección de Dios. Nunca vamos a escuchar de parte de Dios decir, ándale para que se te quite, ¿ya ves? Son expresiones netamente humanas. Pero sí Dios nos hace ver y entender en muchas de las ocasiones que lo que podemos estar padeciendo es parte de la disciplina del Señor. Bueno, ya hemos mirado la definición del atributo. Vamos ahora, hermanos, a mirar un aspecto más. Vamos a aplicar el atributo. Vamos a explicar o aplicar un poquito más el atributo divino. Pero antes de ello, quiero decir, hermanos, que este atributo de Dios, el amor, mueve a Dios a hacernos el bien a sus criaturas, mayormente a sus hijos. El atributo de Dios llamado amor es la cualidad divina que hace a Dios que nos haga el bien, que muestre bondad a sus criaturas, pero también a sus hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios, un versículo que ya conocemos, Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Quién se lo sabe? Romanos 5, 8. A ver, díganmelo de memoria si alguien lo sabe. Si no, pues pónganse de pie y leo el versículo, pero si no, díganme. Romanos 5, 8, ¿qué dice, hermano? Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios ha manifestado, ha demostrado su amor para con nosotros. ¿Quién es nosotros? Sí, ahí Pablo se está refiriendo a nosotros como a los creyentes, pero está implicado que antes de no ser creyentes, éramos hijos de ira, y Dios manifestó su amor para con nosotros, que éramos pecadores, que somos pecadores, pero antes sin Cristo manifestó su amor para con nosotros, siendo no hijos de Dios, siendo
criaturas de Dios, ¿verdad? Criaturas de Dios, pecadoras, obviamente, ¿verdad? Así que el amor de Dios, hermanos, es lo que ha movido a Él, a este ser supremo, amoroso y tierno, a hacernos el bien, no solamente a sus criaturas, sino también a sus hijos. Mire, en Mateo capítulo 5, verso 45, Mateo 5, 45 dijo el Señor Jesucristo, Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre quién? Sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que Dios bendice a toda su creación y Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios ama, hermano, a buenos y malos, a justos e injustos. Dios ama a aquellos que están presos, hermanos, que han violado a alguna persona. Sí, Dios los ama. Y Dios les da una oportunidad. Y Dios les ha dado oportunidades y Dios es longánime y paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios manifiesta su amor, hermanos, a sus criaturas, mayormente a sus propios hijos. Bueno, vamos a ver la aplicación del atributo. Quiero decirles, hermanos, enseguida que Dios es todo amor y Él demuestra a sus hijos el amor en cada momento. Amén. Dios nos da de su amor todos los días, porque Dios es amor. Dios puede derrochar amor. Hay iglesias que es lo único que hablan y predican y enseñan y viven, es el amor de Dios. No hablan en contra del pecado, no hablan en contra de otros temas en la Biblia, no hablan en contra de la perversidad del ser humano, ¿verdad? Solo hablan y predican y cantan del amor. No importa cómo seas tú, ¿verdad? Ven conmigo. Algunos dicen, ya está, hay un canto, dame tu mano y mi hermano serás. Qué gran mentira. Eso no enseña la palabra del Señor. Lo que sí enseña la Biblia es que Dios es amor. Y que Dios nos recibe tal y como somos, hermanos, pero Dios no tolera nuestro pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que corregir nuestras malas actitudes. Y es cierto que no le vamos a dar la mano a cualquiera que no crea igual de lo que la Biblia enseña que debemos de creer. No le podemos dar la mano a alguien que cree una herejía. La misma palabra de Dios dice, si alguno viene enseñando otra doctrina de la cual ustedes han aprendido. Si alguien viene a tu casa y te viene a enseñar y a predicar y a querer embaucar con una doctrina que no es la doctrina de Cristo, dice, ni lo recibas en casa, mucho menos le digas bienvenido. Pero tenemos una obligación sagrada, hermanos, de demostrarles nuestro amor a ellos, enseñándoles y predicándoles el Evangelio de Cristo. No vamos a satanizarlos, pero no los vamos a contar como nuestros amigos, pero necesitan de Cristo también. Y tenemos que manifestarles nuestro amor. Dios es todo amor, hermanos, y lo demuestra a sus hijos en cada momento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, ya lo leímos. El que no ama o el que no sabe amar es porque todavía no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, pudiera amar, porque Dios es amor. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece entonces en Dios. Y Dios permanece en él. ¿Se da cuenta, hermano? Es una secuencia, ¿verdad? Un círculo. Juan dice, y dice el amor, nosotros hemos conocido y creído que dice el amor que Dios tiene para con nosotros. Gracias a Dios, hermanos. Dios nos ama tal y como somos. Amén. Dios no nos pone peros. Sí, nos enseña que tenemos pecados y tenemos flaquezas y tenemos debilidades, y para eso nos ha dado su palabra, para poder corregir nuestro proceder. Pero Dios nos ama, tal y como somos. Dios no nos dice, te voy a preparar y quiero que te prepares para cuando ya estés listo, entonces vengas y me busques. No. Hay gente que dice, es la mentalidad de las personas, ¿verdad? Y creen que Dios puede pensar igual. La gente dice, no, yo no me voy a bautizar hasta que esté preparado. ¿Y cuál es la preparación para el bautismo, hermanos? Pues nada más ser salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y luego enséñeles todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Es creer, entonces ya sigues, te puedes bautizar. ¿Sabe que los primeros hermanos, los primeros cristianos, hermanos, allí en Jerusalén y las subsecuentes iglesias que se fueron estableciendo y la manera de trabajar de los hermanos, ¿sabe que iba tan ligado el creer en Jesucristo y el bautismo? Por eso Marcos dijo, el que creyere y fuere bautizado, lo tomaban casi como un solo aspecto, pero son dos diferentes. Por eso dijo, el que creyere y fuere bautizado, está hablando de Marcos 15, 16, o 16, 16. Dijo Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ese no va a ser salvo. Y hay gente que pasa mucho tiempo tratando de prepararse para poderse bautizar. La única preparación que necesita es haber entregado a Cristo su corazón. Y ya puede bautizarse. Dios nunca nos pone tal requisito como tal. Prepárate para que te acerques a un Dios santo como soy yo y entonces te voy a recibir con amor. No, no, no. Dios nos ama. Dios es todo amor, hermanos, y nos lo demuestra a sus hijos en cada momento. Usted puede decirme hoy mismo, en esta noche, una manera en que Dios le demostró su amor. Mencióname una. Mande. Proveyendo alimento, exactamente. Mande. Seguimos respirando. Dios no ha detenido sus leyes naturales. Porque estamos aquí en una muestra del amor de Dios, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué otra cosa? Dios nos ha manifestado su amor. Exacto. Mande. Al despertar, porque muchos no despertaron, ¿verdad? Exacto. ¿De qué otra manera podemos definir, o más que definir, experimentar? ¿Cómo hemos experimentado el amor de Dios, hermanos? ¿A mí? Pudiera ser alguna manera de Dios, ¿verdad? Porque hay regalos de Dios a las iglesias y esos regalos es quienes enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Esa puede ser una manifestación de Dios, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Así, exacto. ¿Qué otra manera, qué otra forma, otra expresión de amor Dios nos ha dado, hermanos, en este día? La protección. Su protección. Dios nos ha cuidado, nos ha protegido en el día, ¿de cuántos accidentes no nos habrá protegido Dios? ¿Verdad? ¿De qué otra cosa, hermanos? Dios nos muestra su amor en este día. De poder mirar. Poder mirar. Uno ve a personas cieguitas, ¿verdad? Y uno dice, caray, ¿cómo se pueden acostumbrar? Un día me amarré los ojos, ¿verdad? Y dije, voy a ver cómo le hago. Y me iba tropezando con todo. Aquí estaba en la oficina, me levanté y fui allá a la cocina, regresé para acá, me iba tropezando, me iba pegando. Mi mente no me dio para ubicarme, más o menos sabía, porque mi mente trae el lugar, ¿verdad? La escena, el escenario donde uno se mueve diario, pero uno da por sentado, hermanos, que uno va a despertarse en la mañana y uno va a ver, ¿verdad? Un reto a Dios, o más bien una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? No podemos retar a Dios nosotros. Pero la vista es los diferentes sentidos, los 5 sentidos que tenemos, hermanos, son una bendición de Dios. Poder sentir, ay, qué rico se siente cuando uno se rasca. Y que no nos podemos rascar la espalda. Ay, Señor, dice, agárrame un palo, búscame algo para una escoba. Y se para uno en la esquina de la puerta y ráscale más duro, ¿verdad? Y ahí está uno. Ay. Pero gracias a Dios podemos sentir. Podemos sentir, no nos hemos sensibilizado nuestros sentidos del tacto, a eso me refiero, ¿verdad? No a las emociones, al tacto. ¿Mande? El olfato, ¿verdad? Hay aromas que uno los anhela, hay aromas que uno le saca la vuelta. Todo eso es una manifestación de Dios, de que Dios nos ama. En esos pequeños detalles de la vida, diarios, cotidianos, que nos paramos y gracias a Dios tenemos una cobijita, ¿verdad? Aunque tenemos la calefacción, gracias a Dios por la calefacción. Gracias a Dios porque no ha habido apagón, ¿verdad? De la energía eléctrica y con este frío nos estamos congelando adentro. Gracias a Dios porque no ha sucedido eso.
Gracias a Dios que tenemos alimentos. Vamos a la cocina a cualquier hora y abrimos el refrigerador. Y aunque haya una lechita ahí, unas galletas y una carnita, ¿verdad? Y un aguacatito, ¿verdad? Y una tortillita. Con eso. Gracias a Dios tenemos, ¿verdad? Zapatos que ponernos. Y a veces no solamente un par, tenemos 2 pares. Y hasta escogemos, ¿cómo me pongo este o aquel? Y a veces algunos tienen hasta más pares. Muchos más. Gracias a Dios que podemos escoger por lo que tenemos. Me pongo esta chamarra negra, me pongo esta azul, me pongo esto, ¿verdad? Hay quienes no lo pueden hacer. Gracias a Dios porque Dios nos ama, hermanos. Dios es todo amor y Él lo demuestra a sus hijos en cada momento y en cada situación. Nos enfermamos, hermanos, y tenemos la manera. Gastamos, pero gracias a Dios que nos ha dado dinero. No las millonadas, porque pues le andamos rascando, ¿verdad? Muchas veces. Pero por lo menos sabemos que vamos a ir allá a la clínica, nos van a cobrar $20. Y si no tiene, no le hace, luego nos los paga. Dicen, le vamos a mandar la factura por correo. Hasta eso. ¿Verdad? Y ya nos dan medicamento. Y ¿sabe qué? ¿A cuál farmacia quiere que le mandemos el medicamento? Hasta eso, hermano. ¿Verdad? Gracias a Dios que tenemos alguna dolencia y hay recursos. No estamos metidos ahí en una cueva de ermitaños donde tenemos que tratarlo con hierbitas, ponernos en el ombligo a ver si funciona y nos quita el malestar. Estamos en la ciudad y vamos y buscamos una farmacia, vamos al médico. Es una muestra del amor de Dios. Dios nos ama. El amor de Dios, hermanos, lo demuestra al darnos muchas cosas. Quiero mencionarles un par de ellas. Primero, la capacidad de amar a otros. El amor de Dios, hermanos, es manifiesto a nuestras vidas, dándonos la capacidad de poder amar a otros. Cantares, capítulo 8, versículo 6, hermanos. Cantar de los cantares. Después de Salmos, Proverbios, está Eclesiastés y luego viene Cantar de los cantares. Cantar de los cantares, capítulo 8, versículo 6 y versículo 7. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, dijo Salomón a la Sulamita, a una de sus amadas esposas, de las tantas que tuvo, tenía su corazón inclinado sobre una de ellas. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Pero las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciaría. ¿De qué está hablando Salomón, hermano? Está hablando del amor a su esposa. No hay ningún amor que se le pueda parecer. Si pudiese tener todos los bienes que yo tengo, los pudiese empeñar para que me den y para que alguien más pueda amar con el amor que yo amo, dice, lo van a menospreciar. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Dice Salomón, no hay un amor como con el cual yo amo a mi mujer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ha dado la facultad y la capacidad de poder amarnos unos a otros. Porque solo el poder del amor de Dios en nosotros nos da esa capacidad de poder amar a otros. Amén, hermanos. Tener afecto por ellos, cierta inclinación por las personas. En Juan capítulo 13, verso 34, Juan 13, 34 nos dice la escritura, Juan 13, 34, dice la Biblia, un mandamiento nuevo os doy, dijo Juan, que os améis unos a otros como yo os he amado, dijo Cristo. Que también os améis unos a otros. ¿Se da cuenta? La encomienda de Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Cristo. Que se amen ustedes unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Así creo que también ustedes se amen. Ese sí es un reto. Ese sí es una grande encomienda. Les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Por qué dijo un nuevo mandamiento? Porque Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Te amolaron a muela. No te dejes, mijo. Te patearon, tú túmbale un diente, para que vean que no se metan contigo. Cristo viene, el Señor Jesucristo y dice, no, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero les voy a dar un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros, que tengan afecto natural, afecto fraternal entre ustedes, entre todos ustedes.
Así como yo los he amado, dijo Cristo, quiero que ustedes se amen. En otras palabras, lo que está enseñando la Escritura, amados hermanos, es que el amor de Dios es manifestado al darnos la capacidad de amar a otros. ¿Sabe que el no vengarse, hermanos, de aquellas personas que nos hacen un daño es una manera de amar a aquellas personas? Y, siendo honestos, hermanos, porque somos carnita, ¿verdad? No es fácil amar a aquellas personas que nos hacen daño. No es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Uno dice, está bien, voy a perdonar a fulano de tal o a sutanita que me hizo la vida de cuadril, porque no se me ponga enfrente, porque cuando la venga, lo meto en un tinaco de aceite y lo hiervo. Porque somos rencorosos. No olvidamos. Dios tampoco olvida, pero no nos reclama tampoco. Y ese es el perdón de Dios. Dios no borra su mente, hermano. Dios no borra su memoria. Dios sencillamente no olvida, no se queda en blanco. Sin embargo, no nos reprocha la deuda que nosotros tenemos con Él. Una de las varias palabras en la Biblia que se tradujeron al castellano como perdón es una, entre muchas otras, hay una palabra que literalmente significa perdonar la deuda. Nosotros tenemos una deuda con Dios y Dios dice, no me debes nada, no se me va a olvidar, pero ya no te lo voy a cobrar. Pablo decía, soy deudor a Dios, tanto que me ha dado, tanto que ha hecho por mí. Sencillamente o simplemente dio a su Hijo Jesucristo por mí. Soy deudor a Dios, nunca le voy a terminar de pagar esa deuda. Dice Dios, no me debes nada. No me debes nada. Yo lo quise hacer por amor a ti, por afecto a ti, por inclinación a ti. Dios nos da la capacidad de amar a otros. En eso, hermanos, queda demostrado el amor de Dios. Que Dios nos permite amar a otros. Es difícil, pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Es de decirle, Señor, no le puedo ver la cara a este sutanito. No le puedo ver la cara a esta mujer, Señor. Ay, si nomás lo ves, se me revuelve el estómago, me da náuseas, me da asco, tengo que salir corriendo. ¿Quién que le siga? Pero Señor, tú eres fiel. Tú puedes cambiar mis gustos. Tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Se acuerdan la predicación de la mañana? Dios nos capacita para amar a otros. Y Dios manifestó su amor para con nosotros, hermanos amados, al darnos a su Hijo Jesucristo morir por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Muy conocido el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga la vida eterna del cielo. Dios dio a Jesucristo como Dios dio a su Hijo Jesucristo como una manifestación de su amor. Juan capítulo 15, versículo 9, Juan 15:9 dice la Escritura, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dijo Jesucristo, permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado a mí, así yo los he amado a ustedes. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, lo maravilloso del amor de Dios? Dios no nos puso condiciones para amarnos. Dios no nos dijo, hasta que tú cambies tu manera de pensar y tu manera de ser, yo te voy a amar, ¿no? ¿Por qué nosotros amamos a Dios, hermano? Porque Dios nos amó primero. ¿Se da cuenta? No nos ha puesto trabas ni nos ha puesto condiciones. Él nos ama como somos. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. El amor de Dios, hermanos, el Dios que es amor, quiero decir, se permite a sí mismo amar a las personas pecaminosas. Esto se llama gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Estamos hablando, hermanos, del amor de Dios, lo que nos ha traído aquí esta noche. Efesios capítulo 2, versículo 4. Voy a leer hasta el 8. Efesios 2, 4 al 8. Dice en la Biblia, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Pero Dios, dice el 4, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nosotros estando muertos en pecados, manifestó su amor. Así que aquel Dios que es amor, hermanos, Él se permite a sí mismo amar a las personas pecaminosas. ¿Cómo se llama esto? Se llama gracia de Dios. ¿Sabe que usted y yo estamos aquí, hermanos, por la gracia de Dios? Amén. No por lo que usted y yo hicimos. No por nuestra cara bonita. No por nuestras medidas, ¿verdad? No por nuestro corazón. No por las obras caritativas que en algún momento quizás hemos hecho. No por la satisfacción que hemos tenido al venir al cuerpo de Cristo. No, es por la gracia de Dios. Ya le dio gracias a Dios por su gracia sobre su vida. Ayer platicaba con un señor, le estaba testificando de Cristo y le estaba comentando que Dios nos ama. Y yo le decía, Dios ha manifestado su amor, el amor de Dios para con usted y para conmigo. Yo estamos en un país extranjero, no somos de aquí. Luego yo no conozco su vida, cómo usted transcurrió, pero si usted cruzó por el borde y no cruzó con papeles, es evidente que Dios tuvo amor para con usted y mostró su gracia porque está vivo. No debe haber cruzado así, quiero decir, ¿verdad? Pero si cruzó de esa manera, Dios, es porque Dios le ama y tiene un plan para usted. La gracia de Dios, el amor de Dios, es el amor del Señor. El Dios que es amor también, hermanos, demuestra su amor a los creyentes cuando estamos en las pruebas. Hebreos capítulo 12, versículo 6, Hebreos 12, 6, nos dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Ya les mencionaba este versículo en la introducción. Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos muestra su amor, hermanos, a sus hijos, a los creyentes, cuando estamos en diversas pruebas. Dios al que ama, disciplina. Es decir, cuando estamos en pruebas, en luchas, hermanos, en esta vida, es una manera de que Dios nos ama. No es que Dios nos meta en aprietos, Dios permite que nosotros estemos en aprietos. Y dentro de esa lucha, de esa prueba, de esa disciplina, Dios nos sostiene. Esa es la muestra de amor. Es el amor de Dios. El Dios que es amor, amados hermanos, Él ha derramado de su amor en el corazón del cristiano también. ¿Qué dice Romanos 5:5? Romanos capítulo 5, versículo 5 dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe, hermano? Déjame decir esto con toda cautela y no me malinterprete. Pero nosotros tenemos en nuestro corazón un poquito de lo que es Dios. Dios es amor. Y Dios ha derramado de su amor sobre nosotros. Imagínense. Qué grandioso. Qué maravilloso, hermanos, que usted y yo podamos tener parte. No voy a decir de la esencia de Dios, pero sí de la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Es como decir, mira, te voy a dar un poquito de mí, dice Dios. Voy a poner esto, yo soy amor. Te voy a dar la capacidad de que puedas amar a otros. Y cuando nos dio a su Espíritu Santo, a través de Él, nos dio de su amor. Lo que dice la Biblia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No quiero ser tan repetitivo, pero no es una manifestación del amor de Dios que nos haya dado un poquito de su propio amor. Podemos amar a nuestros semejantes. Podemos amar a nuestros adversarios. Es difícil, pero los podemos amar con el amor de Dios. Podemos amar a aquellos que nos hacen mal. No, ni decir de aquellos que nos hacen bien, ¿verdad? No hay dificultad en amar a aquellos que nos aman. Pero aquellos que no nos aman es difícil amarlos, pero el amor de Dios trasciende por encima de nuestros pensamientos, de nuestros criterios y de nuestras barreras. El Dios que es amor, hermanos, demuestra, ya dije, su amor a los creyentes mediante las pruebas. Para terminar, quiero decir, hermanos, que hay otras virtudes de Dios, otras perfecciones de Dios que tienen que ver con el amor de Dios. La bondad, por ejemplo, va muy ligada con el amor de Dios, otro atributo de Dios que es bondad. ¿Qué es la bondad?
¿Qué es la bondad de Dios? ¿Mm? ¿Mm? ¿Que Él nos da? Es el cuidado benevolente de Dios para con nosotros, sus hijos, ¿verdad? Cuidado benevolente. La misericordia también. Otro atributo que va ligado al amor de Dios, bondad, misericordia. Es el aspecto de la bondad de Dios que hace que Dios muestre piedad y compasión para con nosotros. La longanimidad. La longanimidad nos habla de la autosujeción frente a la provocación. Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es longánime. Y aunque el ser humano lo desobedezca, sea rebelde hacia con él, Dios permanece inmóvil, longanimidad. La gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Es decir, gracia es aquel favor que Dios nos da que no merecemos. Por gracia somos salvos. No merecemos la salvación, pero Dios nos las da por gracia. ¿Verdad? Y voy a terminar diciendo, hermanos, que en la Biblia encontramos por lo menos varios objetos quienes somos objeto del amor de Dios. Varios elementos que somos objeto del amor de Dios. Uno, el Señor Jesucristo, Juan 3:35. Los cristianos somos objeto del amor de Dios, 2 Tesalonicenses 2:16. La humanidad misma, Tito capítulo 3, versículo 4. Y el dador alegre, 2 Corintios 9:7, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a su Hijo Jesucristo, es evidente. Dios ama a los creyentes, 2 Tesalonicenses 2:16. Dios ama a toda la humanidad, Tito 3:4. Pero Dios ama a aquel que da con un corazón alegre. Aquel que da regañadientas dice, no, yo no te voy a bendecir. Dios ama al dador alegre. Dios nos ayude, hermanos amados, a amarle a Dios más cada día, a entregarnos más a ese Dios de amor que tanto ha hecho por nosotros. Mayormente, hermanos, por la manifestación más grande de su amor para con nosotros, que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. No podemos pagarle, hermanos, no podemos corresponder al amor de Dios, amén. No podemos, es un amor muy grande, es una expresión de afecto enorme. Nunca vamos a equiparar ni a igualar nuestro amor para corresponder al amor de Dios. No se puede, jamás, nunca. Pero sí podemos hacer mucho por Dios. Podemos amarle a Dios incondicionalmente. Así como Dios nos ha amado, así tenemos que amarle a Él. Él nos ha dado la capacidad para poder amar. Amén, hermanos. No se me enfaden, hermanos, porque es lo que vamos a estar viendo todos los domingos en la noche. Estamos entrando en lugar santo. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, porque es la persona de Dios la que vamos a estar analizando. No la persona de Dios, las perfecciones de Dios. Así que cuando venga a la iglesia, dígale, Señor, ayúdame para no dormirme, para no enfadarme, para no pasar el tiempo nada más. Ayúdame, Señor, porque quiero aprender un poquito de tus perfecciones. Y si usted se acostumbra, ¿verdad?, a estar cabeceando, duérmese antes de venir a la iglesia, para que cuando venga a la iglesia no lo haga, para que usted pueda escuchar bien la palabra de Dios. Amén. Esto es gratis. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar, vamos a orar para finalizar y luego cantamos el 505, la hermosura de Cristo, y así terminaremos nuestro culto en esta noche. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra y gracias por las diferentes y variadas manifestaciones de tu amor para con nosotros. Si pudiésemos enlistarlas, Señor, no terminaríamos toda la noche. Sencillamente te agradecemos tu amor, tu afecto y tu inclinación para con nosotros, tu preferencia hacia nosotros. Padre, ahora al despedirnos rogamos que nos cuides en nuestro regreso a casa. Protégenos, Señor amado. Llévanos con felicidad, con gozo, sobre todo a los hermanos García que van a Belvidere y a los hermanos Rivera que van hasta Rochelle. Llévales en el hueco de tu mano, bendito Dios, y protégeles de todo contratiempo y dificultad en el camino. Y a los que estamos aquí en la ciudad, de igual forma, Señor amado, haznos llegar con felicidad, con gozo y alegría en esta noche. Gracias por permitirnos estar en el templo. Oramos por nuestros parientes que están en diferentes países. Oramos por el gobierno de este país. Oramos por la salvación de nuestros seres queridos. Oramos por tus siervos que predican el evangelio, por los judíos alrededor del mundo. Oramos para que nos ayudes en esta semana que estamos dando comienzo, Señor, que tú nos des tu apoyo y tu respaldo y ayúdanos a salir aprobados esta semana en nuestra vida. Nos despedimos con tu ayuda y tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén.